Estabilización de bases y subbases con cemento Portland. A medida que la población incrementa, crece la necesidad de construir nuevos caminos y carreteras, lo que deriva en una mayor explotación de bancos de materiales. Sin embargo, en la actualidad, si se desea crear menos daño al medio ambiente, es necesario buscar alternativas para la utilización de los materiales que ya se tienen en los proyectos carreteros. Una de las alternativas a esta problemática es el uso del cemento Portland. De acuerdo con la normativa oficial mexicana, se tienen tres conceptos de bases tratadas. Uno, materiales modificados con cemento. Estas son cuando se agrega de 2 a 4% de cemento para modificar su plasticidad o incrementar la resistencia. Dos, materiales estabilizados con cemento. En este tipo de bases se incorpora del 8 al 10% de cemento con la finalidad de incrementar la rigidez y reducir así el esfuerzo por fatiga. Bases de concreto hidráulico magro o de baja resistencia. Se les incorpora el cemento necesario para transformar un pavimento flexible a un pavimento rígido. Los materiales tratados con cemento presentan ciertas características que los diferencian de las mezclas con otros tipos de aglutinantes. Entre otras, podemos citar las siguientes: mejor comportamiento a edades tempranas, elevados módulos de elasticidad, evolución rápida de resistencias, mejor comportamiento por fatiga, resistencia a la abrasión. A continuación, veremos la metodología de diseño. Como paso número 1, tenemos que primero se analiza la granulometría de los materiales. Esta debe de estar comprendida dentro de los parámetros aceptados por la normativa de Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 2. Estimar el contenido inicial de cemento requerido para obtener la resistencia a la compresión de diseño. Se debe seleccionar dos contenidos de cemento por masa. El primero a 2 puntos porcentuales por encima, el segundo a 2 puntos porcentuales por debajo del contenido inicial establecido. 3. Se determina la resistencia a la compresión de al menos 3 cilindros a los 7 días para cada humedad densidad determinada anteriormente, de acuerdo a la normativa establecida. 4. Se determina la pérdida en la masa de acuerdo con las normas AASHTO utilizando 3 cilindros por mezcla. Se debe diseñar y utilizar una mezcla que cumpla con los parámetros de diseño de los agregados y cemento. Ahora mencionaremos el procedimiento constructivo. El procedimiento consta en estabilización, recuperación in situ, y dependiendo del equipo utilizado, se tienen dos tipos de procedimiento. El procedimiento A, eh, con equipo convencional, y el procedimiento B, en el cual se utiliza un equipo especializado. En el procedimiento con equipo convencional, el paso número 1 consiste en disgregado del pavimento ya existente, que se lleva a cabo mediante equipos denominados recicladoras. En el paso 2 viene el homogenizado del material a tratar empleando una motoconformadora. 3. Se lleva a cabo una compactación primaria empleando un rodillo liso.
Paso 4, esparcido del cemento. Normalmente se utilizan equipos de extendido o bien la extensión puede ser manual, por ejemplo, formando previamente una cuadrícula de sacos con la separación requerida. Esto es únicamente recomendable en obras muy pequeñas y de tráfico reducido. En el otro caso, se utilizan dosificadores en polvo empleando equipos con un vertido regulado por la velocidad de avance. La dosificación prevista de cemento debe extenderse lo más uniformemente posible sobre la superficie a reciclar. En el paso 5 viene el mezclado en seco, esto es, homogenizar el material estabilizado para garantizar la uniformidad en la distribución del cemento adicionado. Paso 6, adición del agua con el propósito de hidratar el cemento para adquirir la resistencia de acuerdo a las especificaciones de diseño. Se deberá tener un riguroso cuidado de la relación de agua-cemento de la capa cementada en suma con la humedad del terreno para alcanzar el punto óptimo de humedad. Paso número 7. Mezclado con agua. A fin de asegurar una correcta homogenización del material estabilizado recuperado, deberá utilizarse una recicladora con la potencia adecuada. Por otra parte, cuando la operación se realiza por bandas, estas deben traslaparse suficientemente para no dejar materiales sin mezclar en los bordes de las mismas. Por último, en el paso 8 tenemos el tendido y compactado. Una vez homogenizado el material estabilizado, se efectúa el tendido, nivelación y compactado de la capa mejorada. En el procedimiento con equipo especializado, el tren realiza simultáneamente 5 conceptos que muestran su gran eficacia en 1. Dosificación del cemento y agua por medio de computadoras. 2. Mezclado y bombeo de la lechada de la dosificadora a la recicladora. 3. El disgregado de la capa existente. 4. La incorporación de la mezcla y homogenización de la misma con agregados in situ. 5. Tendido de la capa al ancho y espesor de diseño. El tren de trabajo consiste en una estabilizadora del tipo WR250S, la cual incorpora el cemento en forma de lechada al tambor reciclador al momento de los procesos de escarificado y mezclado. En el procedimiento con equipo especializado, la incorporación del cemento, el disgregado de la base, la incorporación de la lechada y el mezclado se realizan en un solo proceso, es decir, se obtienen altos rendimientos debido a que en la distribución del cemento no será necesaria la colocación manual de sacos o en su defecto la incierta aplicación de los carros dispersadores, así como el ahorro en costos horarios por la utilización de recicladoras, mezcladoras de paletas y el uso de tanques pipa. Por último, viene el tendido y compactado. Una vez homogenizado el material estabilizado, se efectúa el tendido, nivelación y compactado de la capa mejorada de manera tradicional. De lo anterior, se tienen las siguientes conclusiones. Las estabilizaciones y tratamientos de suelos con cemento Portland ofrecen ventajas técnicas, económicas y medioambientales. Estos beneficios han originado el incremento de su uso en las últimas décadas en las carreteras de México. Asimismo, en la estabilización y recuperación de capas mediante el sistema de lechada se comprueba una eficacia en la construcción o refuerzo de los pavimentos, restituyendo las propiedades originales del material que se fresa o incluso mejorarlas. Por lo cual se tienen las siguientes ventajas o podemos resaltar las siguientes ventajas. Reutilización de hasta el 100% de los materiales existentes. Reducción o eliminación de acarreos. Se reduce la posibilidad de abatir los bancos de materiales existentes o iniciar la explotación de uno nuevo. La cantidad de cemento a incorporar dependerá de las características que se quiere mejorar.
ya sea únicamente la plasticidad o el incremento del módulo de elasticidad. El mejoramiento con cemento incrementa el módulo de elasticidad y mejora su comportamiento, lo que se refleja en la reducción de espesores de la capa de base o de la capa de rodamiento.